Citamos esta mañana a Roberto Burgos como coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC de Funde, para conversar sobre transparencia y principalmente transparencia en la Asamblea Legislativa, sobre este caso de la negativa que tiene este órgano de Estado a través de su junta directiva de dar información sobre los asesores legislativos. Roberto, sobre este tema en particular, ¿se pidió la información, se declaró reservada? ¿Esto pasó a una reacción o apelación al Instituto de Acceso a la Información Pública? El Instituto ha dicho que tiene que entregar la información, se hizo una audiencia, no llegó nadie de la Asamblea. ¿Hasta dónde entonces el Instituto ahora va a poder sacar esa información, sancionar? ¿Y qué tal ha venido trabajando el Instituto de Acceso a la Información sobre esto que es medular, ¿no? Ahora se va a probar el poder que le entregó la ley de ser el ente máximo para resolver sobre el tema de acceso a la información pública. Bueno, el Instituto de Acceso a la Información Pública, recordemos, ¿verdad?, formado por varios comisionados que representan los 5 sectores principales a los que la ley hace referencia. Ahí están universidades, están empresarios, sector profesional, periodistas, ¿verdad?, se me escapará alguno, pero son personas que gozan de toda nuestra confianza y que son los llamados a desempeñar una misión, como tú lo mencionabas, de primer nivel, es decir, son los que tendrán la última palabra para decir si una información es reservada o no, es confidencial o no, o si un funcionario o empleado público cometió una infracción a la ley al negar información o al haberla brindado sin estar autorizado para ello. Es decir, es el vigilante de la ley de acceso a la información pública. Nosotros hemos sostenido varias reuniones, tanto como Funde como grupo promotor de la ley de acceso a la información pública. El grupo reúne a instituciones muy importantes en este tema, como FUSADES, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, universidades, el Centro de Estudios Jurídicos, entre otros. Y hemos sido claros en decir, bueno, respaldamos un instituto que sea independiente y que no tenga otro patrón que no sea la ley, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública y a la Constitución. Durante los últimos meses, el instituto fue juramentado hasta el mes de febrero, con 15 meses de atraso, por lo menos. Era evidente la intención de tener un instituto efectivo lo más tarde que se pudiera, y así nos lo dijo un representante del gobierno central en alguna ocasión, y se ha cumplido, ¿verdad? Estamos ya en septiembre y tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública que ha emitido resoluciones muy importantes. Los mismos comisionados han tenido que ir a notificarlas, algunas de estas, no cuentan con personal, no tienen un local propio, el presupuesto, perdón, que tanto se dijo que existía desde hace un año su disponibilidad, casi $1 millón, perdón, se ha aprobado en la práctica que no estaba disponible totalmente. Hasta la fecha los comisionados siguen sin un salario, ¿verdad? Quizás tendrán que esperar hasta noviembre, según nos han dicho, para poder disponer de esta plata y también para poder hacer las contrataciones que se requiere. Ellos, cuando conocen un caso, por ejemplo, de apelación, si una persona se dirige a un oficial de información a pedir información y esta información no es brindada, es negada o rechazada la petición, uno tiene al menos 3 días para ir a apelar al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y este tendrá que tomar las medidas necesarias para hacer por lo menos 2 cosas. Garantizar que esa información se mantenga íntegra, esté resguardada, y en segundo lugar, pronunciarse sobre si el ciudadano tiene o no la razón o es la autoridad quien la tiene. En el caso de los asesores de la Asamblea Legislativa, lo que ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública es emitir lo que llamamos una medida cautelar. Y nosotros en ALAC hemos usado muchas veces ese modelo para otra clase de demandas. ¿En qué consiste una medida cautelar? Una medida cautelar es una medida de protección. Si yo quiero conocer una lista de asesores, cuánto ganan y para quién trabajan, y tengo una apelación en el instituto, la primera responsabilidad de es garantizar que esa información no se vaya a perder, mientras se pronuncia sobre si el ciudadano tiene o no la razón. Esto es lo que se hizo. Le pidieron a la Asamblea Legislativa que, de acuerdo a su reglamento interno, es el presidente el que tiene el manejo administrativo de la Asamblea, junto con la Junta Directiva, pero este es el primer responsable, y le pidió que la información la enviara al Instituto de Acceso a la Información Pública para garantizar la integridad de esta. Las respuestas del diputado Sigfrido Reyes desde entonces
no se dejaron esperar. Ha respondido negándose a dar esta información. ¿Puede negarse alguien al instituto en una petición de este tipo? No puede negarse ningún funcionario y no puede uno negarse a cumplir ¿Está la ley. en desacato el funcionario en este momento? Es un caso de desobediencia a la ley. Imagínense si por lo menos todos aquí dijéramos, bueno, si alguien tiene una sentencia por paternidad, no la voy a cumplir. O si alguien tiene una deuda y le van a hacer un embargo, pues no quiero pagar. O si alguien tiene que pagar en base a la ley de inclinato el alquiler, pues no lo quiero pagar. O sea, un país no puede funcionar así, con ya sean funcionarios o particulares que dicen, hemos decidido no obedecer la ley. El diputado Reyes tenía que obedecer la orden, porque sí puede el instituto ordenar. Él en su respuesta dijo, a mí no me puede ordenar nadie, mucho menos en 24 horas. En suma, es la misma actitud que mostró ante la Sala de lo Constitucional desde el año pasado, de negarse a someterse a cualquier tipo de control externo. ¿Qué recurso tiene el instituto para hacer cumplir su régimen o su ordenamiento? Tiene varios a los cuales yo siempre he pensado de que no debería ser necesario llegar hasta allá, ¿no? Porque son las multas, pero también el Instituto de Acceso a la Información Pública, sus resoluciones, sus decisiones finales tienen fuerza ejecutiva. Y si ellos determinan en el desarrollo de un proceso como el que se está llevando a cabo, que se ha cometido algún delito, un acto arbitrario de parte de un funcionario, puede remitirlo a la Fiscalía General de la República. Lo que pasa es que aquí nos volvemos a estrellar contra el fuero legislativo. Los diputados que hacen mal su trabajo, los diputados que niegan información, los diputados que no obedecen la ley, se valen del fuero legislativo para sentirse impunes ante los señalamientos de otras instituciones públicas o de los mismos ciudadanos. Pero el fuero en este caso no cubre por acciones administrativas. No debería de cubrirse, ¿verdad? Ahora, esa es una decisión que tomarían dentro de la misma Asamblea Legislativa. Recordemos que ellos modificaron el reglamento para ser ellos mismos quienes determinan si se va a llevar adelante el proceso de antejuicio o no. Ni siquiera están permitiendo ya la participación del Ministerio Público a través del Fiscal General de la República. Es decir, estamos ante una situación de potencial impunidad en casos como este. Y la información de los asesores legislativos debe divulgarse. Ya el artículo 10 de la ley los clasifica como información oficiosa y más peligroso aún, tanto el partido en el gobierno como algunos partidos de oposición como Gana, ¿verdad? Ya lo dijeron públicamente, aparece publicado hoy en un medio de prensa, que están haciendo ese cuestionario o encuesta a sus propios empleados y asesores si desean revelar o no información confidencial. Esa no es la forma correcta de hacerlo, porque están llevando a que sus funcionarios renuncien a un derecho fundamental. A nadie nos deberían de preguntar si queremos revelar información personal y por lo tanto confidencial, porque esa información es personal. Y ya está garantizado en la ley que esa no está garantizado en la ley. Es una forma esta de engañar a la opinión pública, ¿verdad? Si quieren ellos hacer una gestión transparente, tienen, para empezar, que cumplir con lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública les pide. Ahora se ofrece una reforma a la ley. Claro. Se amenaza, diría yo, con una reforma a la ley nuevamente en el mes de febrero de este año, cuando desde la ALAC y FUNDE estuvimos tan insistentes, y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Y yo también quiero ser bien claro en que no vamos a hacer todo lo posible para no permitir que en la Navidad de este año se hagan los mismos gastos y despilfarros del año anterior, y vamos a recurrir a todas las instancias legales, tal y como ya lo hicimos desde FUNDE a inicios de año. También se amenaza con la destitución de funcionarios del Instituto de Acceso a la Información, o se estaba pidiendo que se destituyera a uno de los comisionados. ¿Qué es lo que hay ahí? Sí, de hecho, se está en las respuestas que dio el diputado Reyes al Instituto de Acceso a Información Pública, que han sido 2 respuestas, negándose a cumplir la medida cautelar de enviar la información, ha advertido, ¿verdad? Es una amenaza casi de manera velada, que va a recurrir a las responsabilidades legales, a los señalamientos legales y demandas que pueda haber lugar por el tipo de petición que se le hizo a él de dar información en 24 horas a través de una orden del instituto. Creemos que ahí ha habido mucha arbitrariedad y mucha prepotencia de parte del diputado Reyes y de quienes los han apoyado. Ahora, no pueden establecerse
reservas, ¿verdad?, en aquellos casos que son costeados con fondos que todas las personas aportamos de los impuestos. Si alguien es excesivamente celoso de su intimidad, bueno, que no acepte una plaza de asesor legislativo. El concepto de máxima publicidad es lo que la ley propuso, lo que la ley aceptó como su corazón, digamos. Entonces Exacto. estamos claros de que toda esa información debe ser pública. Debe ser pública. Y el llamado a, en caso de conflicto, determinar con base a ese principio de máxima publicidad si algo es de acceso público o no, es el Instituto de Acceso a la Información. Parecería que aprobaron una ley y no la leyeron antes. Están obligados los 84 diputados y diputadas a cumplir la ley. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ¿A dónde vamos a llevar esto? Claro, si se va por una reforma, sabemos que el costo político es enorme, pero sí, en el tema del cumplimiento de la ley y lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública debe hacer. Sí. Bueno, en primer lugar, el Instituto lo que tendría que hacer es tener un pronunciamiento. Tiene 3 días hábiles para ello, después de que el día viernes no se presentó el diputado Reyes, y hay que decirlo, es primera ocasión en la cual un funcionario que tiene que presentarse al Instituto de Acceso a la Información Pública no cumple con su deber en ese sentido. Alegó que había estado de viaje por Asia, ¿verdad? Ya vamos a pedir información sobre ese viaje también desde la ALAC, y también alegó de que, bueno, que podía darse el instituto por respondido en base a sus comunicaciones escritas anteriores. Esa no es forma de cumplir, y ahora lo que le toca al instituto, porque si quería el diputado Reyes detener este proceso con su ausencia en la audiencia, no lo va a lograr. La ley es clara al decir de que el instituto tendrá que hacer un pronunciamiento en los 3 días hábiles siguientes. Esperamos que el día de mañana a lo mejor hay un pronunciamiento sobre esto. Puede imponerle una multa, ¿verdad?, de por lo menos 40 salarios mínimos, pero también, más importante aún, puede remitir esta clase de incidentes al Ministerio Público. Nosotros pensamos que sería un pésimo momento para reformar la ley, porque no sería más que dejar en claro que hay un intento de evadir esa responsabilidad legal. ¿Qué dice el fiscal sobre esto? ¿Han tenido ustedes contacto con la Fiscalía sobre el tema de acceso a la información pública? Sí, bueno, ¿La responsabilidad que tendría si le llega una demanda de este tipo? Claro, con el director de la Funda, con el doctor Rubio, sí tuvimos una reunión hace algunos meses con el fiscal general, estaba recién electo, y hemos tenido alguna colaboración técnica de manera institucional, bilateral, y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Nosotros como capítulo de Transparencia Internacional también estamos obligados a dar cooperación técnica a cualquier funcionario que lo solicite o gobierno local, pero lo que sí hemos establecido es algunas mecánicas de coordinación que nos permita, en algunos casos de corrupción, poder trasladar la información a la Fiscalía de manera que la información llegue íntegra y se proteja a la fuente. En estos casos de negativa a brindar acceso a la información, no hemos tenido hasta ahora un caso que nosotros llevemos a la Fiscalía, ojalá no sea este el primero, pero lo que sí creo que es importante es que todos los funcionarios sepan de que más allá de las responsabilidades penales que pudiera haber en algún momento por negar o destruir información pública, lo que queremos es que esa información llegue a su legítimo propietario, que es el ciudadano. ¿Cuál es el costo de todo esto, Roberto, de seguir en esta situación de la mala interpretación de la ley de acceso o la interpretación que cada quien quiere hacer sobre la información que es oficiosa, la información que debe o no hacerse pública? El costo que va a tener para el país es un costo muy grande. En primer lugar, afecta nuestra credibilidad internacional como país, pero internamente también implica falta de transparencia, y esas opacidades en las instituciones del Estado son las que precisamente facilitan la corrupción. Y la corrupción hace decaer los niveles de vida de las personas y encarece los servicios y nos hace un país con un nivel de vida más bajo que el resto de nuestros vecinos. Muchísimas gracias, Roberto, por esta participación y por ampliarnos detalles sobre este tema, y le vamos a estar dando seguimiento al caso por la relevancia que tiene, como ya lo ha dicho nuestro invitado, la transparencia, y que logremos tener un país que se abra en correspondencia al derecho que tenemos los ciudadanos a conocer la información en poder del Estado. Vamos a pasar a las noticias del Vaticano. Julia Bendaño ya está lista con la información que se genera al interior de la iglesia, y nos despedimos nosotros con el proverbio de cierre. En Proverbios 28:13 encontramos esta reflexión: ocultar sus faltas no conduce a nada,
el que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Hasta mañana.